verdad, como siempre, agradecemos el favor de su presencia, el favor de su sintonía. Le invitamos a que se quede con nosotros en Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y hoy le ofrecemos un caso muy particular y muy importante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se trata de mayor sanción para la y los otrora candidatos independientes a la presidencia de la República por irregularidades graves. Le quiero comentar que la Sala Superior conoció de estos asuntos a través de recursos de apelación en los que precisamente se estaba impugnando por parte de Encuentro Social y Jaime Rodríguez Calderón, pues la sentencia de la Sala Especializada que había considerado existentes las faltas en un procedimiento especial sancionador respecto a aquellas irregularidades encontradas en el proceso de recabar apoyo ciudadano para conseguir la candidatura independiente, esto en contra de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y también de parte de Armando Ríos Peter. La Sala Superior estudió este asunto de manera exhaustiva, de manera minuciosa y revoca la sentencia precisamente para que la Sala Especializada imponga otra sanción, pero con base a faltas graves. Si usted quiere conocer esta sentencia considerada ejemplar porque inhibe estas conductas futuras por parte de quienes aspiren a tener una candidatura independiente a la presidencia en nuestro país, bueno, pues le invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio al doctor Enrique Carpizo, quien es presidente de Manos Libres por México, y también recibe en el estudio a Ángel Eduardo Zarazúa Alvízar, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y le invito, como cada semana, a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Enrique, muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 647 de este año. Y es un asunto, bueno, que se resuelve justo inmediatamente después de lo que fue la jornada electoral, pero tiene que ver con cuestiones relativas a los candidatos independientes que se presentaron a la presidencia, los cuales fueron sancionados, en este caso pues, por la Sala Regional Especializada, en un procedimiento que, pues, como ustedes saben, integra el propio Instituto Nacional Electoral y que resuelve al final de cuentas esta sala la Sala Especializada de este tribunal. ¿Y quién mejor que Ángel para contarnos cuáles los precedentes y cómo llega el asunto hasta la Sala Superior? Pues miren, el asunto en general pues se origina a partir de una irregularidad, una situación pues muy sui generis que se dio en el caso de los aspirantes para la candidatura a presidente, que acaba de acontecer en el proceso anterior. Los independientes, además. Los candidatos independientes. En estos casos, las irregularidades específicas que se detectaron era el envío de fotocopias o simulaciones de credenciales. Para entender de lo que estamos hablando habría que recordar un poco el procedimiento. Sí, coméntalo a nuestro público, por favor. En este caso, los ciudadanos que buscaron las candidaturas independientes en su calidad de aspirantes, el instituto desarrolló una aplicación que puso a su alcance para facilitar incluso la labor de fiscalización y de revisión de estos propios apoyos ciudadanos. Las cantidades de apoyos ciudadanos que pide la ley, pues la verdad son bastante altas. Sí. Y para los tiempos que se tenían, la herramienta tecnológica permitía tener mayor certeza respecto del cumplimiento de las normas en el caso. Salvando la brecha tecnológica, como en algún momento se dijo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, cada uno de los aspirantes podían designar personas para que fueran recabando estos apoyos ciudadanos, y uno de los requisitos es que hicieran una captura de la imagen de la credencial. O sea, el ciudadano que estuviera diciendo, sí, yo doy mi apoyo porque determinada persona alcance su aspiración de ser candidato, tenía que exhibir su original de una credencial. Atrás de esto, bueno, hay algunos precedentes ya de la sala donde se dijo que esta era la forma idónea para garantizar que existía una certeza de que el ciudadano estuviera dando este apoyo. Claro. ¿Qué encontramos? Dentro de los mecanismos también se previó la posibilidad
que en algunos casos donde no tuvieran la cobertura de red, el propio dispositivo fuera guardando la información y en cuanto tuviera una red inalámbrica para poderlo enviar o red alámbrica, el punto de acceso a internet, se enviaran directamente al instituto y se descargaran del sistema. Bueno, en esta mecánica tecnológica se detectaron casos en los que las capturas, las imágenes que se hicieron, no fueron de credenciales en real, sino fotocopias, y sobre esas fotocopias se tomó la imagen. Era muy claro porque incluso la imagen era en blanco y negro. La verdad es que sí tenemos en la tecnología actualmente filtros en las aplicaciones, pero pues ya no hay cámaras en blanco y negro que estén en los dispositivos. Antes ¿no? tenía uno que esas fotografías antiguas las retocaban incluso a mano, ¿no? Sí. Ahora es al revés, hay que quitarle el color si quiere uno dar una apariencia diferente, ¿no? Así es. Entonces, ese fue un gran sector que se encontró. El siguiente es lo que se conocen como simulaciones, que fueron, digo, hay varias especies, pero digamos el más claro era una plantilla, como un ejemplo de una credencial en la cual se encontraba información que sí correspondía a datos que estaban en la lista nominal y que de manera automática la aplicación reconocía un formato, jalaba la información y así la enviaba al instituto. Entonces, en la parte automática, pues no se iba a detectar en un primer momento, porque, pues, digamos, la aplicación funcionaba de manera natural. La situación fue que detectaron algunas inconsistencias, hicieron una revisión completa y encontraron que el fenómeno era un poco más importante que solamente 2 o 3 casos. Sí, no era una cuestión accidental, ¿no? Así es. Entonces, no es, digamos, una situación que estuviera prevista dentro de los lineamientos, porque no es lo ordinario. Y encontró entonces el instituto una práctica de envío de información falsa que evidentemente pues, generaba un riesgo incluso al sistema para la acreditación de apoyos ciudadanos. Sí, relativo a la certeza, pues no había posibilidad de mantener ese principio constitucional en pie, ¿no? Así es. Entonces, en un primer momento se hace esta revisión con la finalidad de determinar cuáles de los aspirantes habían alcanzado el umbral y la distribución, o sea, los requisitos legales para alcanzar a ser candidatos independientes. Pero a la par de que alcanzaran o no esta pretensión, ante esta irregularidad, el propio Consejo General determina dar una vista y que se inicie una investigación pertinente. Esa vista es la que inicia el procedimiento especial sancionador que eventualmente llega a la sala especializada y la sala especializada analiza y determina imponer una sanción que es impugnada ante la sala superior. Claro. Bueno, lo primero que creo yo que surge como duda a nuestro público, quienes tienen la buena costumbre de seguir las resoluciones de este órgano jurisdiccional, lo primero que creo que debe de surgir, y hablo de la opinión pública en general, es una aparente contradicción. La sentencia que permitió al candidato conocido como el Bronco participar al final de cuentas como candidato, es decir, que se le otorgara su registro, levantó en la opinión pública verdaderas ámpulas, ¿no? Porque decían, bueno, si al final de cuentas estamos hablando de un tramposo, ¿cómo es posible que le permitan el registro? Y ahí creo que es pertinente explicar a nuestra audiencia por qué se dan esas cosas y qué fue lo que realmente pues, se estaba tutelando, tanto con el proceso que se abrió con motivo de la demanda presentada por este candidato, aduciendo pues, su imposibilidad de defenderse en tiempo y forma frente a las imputaciones que le hacía el propio instituto, y en este caso lo que se resuelve precisamente en este recurso 647, ¿no? Ahí es hilar fino, pero creo que es pertinente, ¿no? Sí, mira, honestamente el tribunal fue demasiado garantista, demasiado protector con los derechos humanos y constitucionales que tiene toda persona para poder postularse como candidato independiente. De eso no queda la más remota duda. Lo que hizo el tribunal fue identificar qué firmas daban los requisitos legales pertinentes para poder permitirle a estas personas postularse. Claro. Porque evidentemente, si tú requieres 10 firmas, pero llevas 20 y de esas 20, 5 son falsas, tienes las 10 que te permiten postularte, más 5 que van de más que no son falsas, pero 5 adicionales que sí lo son. Entonces el tribunal dice, analícese la circunstancia respecto de si
esta persona cumple con el mínimo de firmas que se requieren para poder ser candidatos independientes. Se checan las cuestiones legales pertinentes, como acaba de explicar aquí el licenciado, y se llega a la conclusión de que sí, pero el tribunal no legitima la posibilidad de que existan trampas en el procedimiento de recabación de firmas. Entonces, estando consciente el tribunal de que no puede, por una parte, violentarle el derecho constitucional a una adecuada defensa y a postularse como candidato independiente si es que reúne los requisitos legales, que en este caso se entiende y se ha visto que así fue. Volvemos al ejemplo básico, ¿no? Se requieren 10 firmas, pues tú trajiste 20, pero de esas 20, 5 son falsas, pero tienes 15. Ok, reúne las 10 más 5 que ahí tienes de colchón, ¿no? Pero respecto de las otras 5 que se han identificado como falsas, fraudulentas o de dudoso origen, pues que se investigue. Se abre el procedimiento sancionador y evidentemente es ahí donde se imponen ciertas sanciones que la sala inclusive no considera trascendental, más bien no considera que toman en consideración la trascendencia de las acciones desplegadas en este fraude. Y sobre todo hay una cuestión que creo que es muy importante resaltar, y es que todo proceso electoral está dividido en unas etapas, ¿no? Atendiendo al principio de definitividad, esas etapas, una vez que han sido superadas, quedan cerradas, digámoslo así, y todos los actos jurídicos celebrados en ellas pues, se legitiman de manera automática, ¿no? Entonces también es importante, creo yo, distinguir entre la fiscalización que se hizo, la revisión, bueno, fiscalización no se refiere a los recursos económicos, pero la revisión que se hizo precisamente de estos apoyos en la etapa inicial y ya después en la etapa definitiva. Entonces, eso creo que también es importante mencionarlo porque lo que se resuelve originalmente en esa controvertida sentencia tiene que ver con la etapa inicial, ¿no? Así es. Lo que sucede, digo, para retomar, que no es propiamente la materia de este asunto, pero como bien comentabas, Pedro, pues sí es necesario distinguirlo, porque claro, de primer golpe parecería que sí hay alguna contradicción. Yo creo que incluso esta sentencia demuestra cómo gran parte de la protesta, de decir cómo es que un tramposo llegara, pues es que no era la trampa lo que estaba en juego en aquel momento. Eran cuestiones absolutamente distintas. Digamos, en el caso, sobre todo, digo, este esquema se repite en los 3 aspirantes, pero en el caso de Jaime Eleodoro Rodríguez, conocido como el Bronco, él envía muchos más de los apoyos que se necesitaban para obtener el registro. Son más de 800,000 y él manda más de 2 millones. Lo que sucede es que en ese universo de todos los apoyos que manda hay diferentes irregularidades. A la par que iban mandando los apoyos, el instituto iba haciendo una revisión inicial. Esta revisión permitía que aquello que se capturaba y que tenía una captura manual o que tenía alguna inconsistencia, pasaba a lo que le llamaban mesa de control, que significaba que un funcionario del INE revisaba frente a la pantalla la información que mandaban y lo que estaba registrado y validaba en su caso o determinaba que era inválido. Claro, y era una revisión, digamos, más en profundidad, más detallada. Pero no era respecto del universo total. Todo aquello que pasaba, digamos, por el sistema sin alguna detección adicional, pues pasaba directo como una calificación que en su momento califica el INE como preliminar y que es ahí donde está el tema en el que la mayoría de la Sala Superior determinó que no había los controles suficientes para respetar la garantía de audiencia de quienes buscaban la candidatura independiente. Hacen esta revisión y cuando termina el momento de recopilar información, le avisan de manera preliminar a los candidatos, tú cumples o no cumples. Y ya te calificó estos, es un universo de votos como inválidos. Esos votos inválidos, tú en su momento pudiste venir y pedir la revisión a aquellos en los cuales yo como autoridad consideraba que sí eran subsanables. Esa fue una primera evaluación. Después de que había cerrado este momento, le informan a cada uno de los aspirantes que sí habían cumplido preliminarmente un cambio de situación registral. Si sabes que ahora ya revisé a lupa todo y es donde encuentro los casos de las fotocopias, de las simulaciones y algunas otras irregularidades. Claro. Y le dicen, ahora tienes 5 días para venir a hacer valer tu garantía de audiencia. ¿Qué sucedió en el caso de Jaime Eleodoro? Él, cuando le informan de este segundo bloque, dice, yo voy a acudir
y acude a hacer la revisión de cada uno de esos que se habían detectado en un segundo momento como irregulares. Y adicionalmente pide, permíteme revisar los más de 800,000 que me estás calificando inválidos en el otro momento. Lo que hizo la Sala Superior respecto del primer asunto del JDC 1866 fue decirle, sabes que efectivamente no se respetó tu garantía de audiencia en esa primera revisión, porque ya en la segunda revisión definitiva que revisaste todas las nuevas inconsistencias que te detectaron, pues ya viniste, ya checaste, lograste rescatar algunos, otros se validó que pues sí había una inconsistencia, pero no te respetaron la posibilidad en el otro caso. Y en el otro caso tú tienes un índice de recuperación de más del 8%, claro, cuando te faltan 16,000 votos, algo por el estilo. Pues la verdad es que hay una presunción razonable de que lo podrías alcanzar, construida la presunción a partir de que ya corría la campaña y que cada día que dejabas de tener registro era un día que perdías cancha para ganar adeptos, para alcanzar algún adepto. Claro, claro. Entonces, bueno, ya he explicado como más en general. No, pero eso que dices es muy acertado, sobre todo porque clarifica ante nuestro público pues las etapas, ¿no?, en las que está dividido, y es una manera, digamos, de dar por terminado ya una etapa, pasar a la siguiente, y cuando te tiene ya el tiempo encima, por ejemplo, en el caso de que está una campaña y todos están ya tratando de conquistar el voto, pues a ti se te está cortando el tiempo, ¿no? Y no solamente eso, sino que no confundir a la sociedad. El Tribunal Electoral ha actuado con la debida congruencia y prudencia para poder identificar y respetar el derecho de los contendientes. Hubiera sido bastante grave que el Tribunal Electoral le hubiera vetado la posibilidad a estas personas de poder en un momento dado ser candidatos independientes cuando cumplían los requisitos de una u otra perspectiva conforme lo previsto en la ley. Que hubieran dentro del universo de firmas, dentro de la totalidad de firmas recabadas, múltiples irregularidades, es lo que hoy se está viendo. Claro, sí, precisamente al día de hoy, la sala, dejando pasar los tiempos correspondientes para que las personas pudieran postular sus ideas, sus candidaturas y ser una alternativa más para la democracia de muchos mexicanos, pues evidentemente les dice, ahora viene el procedimiento sancionador. Ahora sí vamos a ver qué está pasando o qué pasó con la totalidad de las firmas que ustedes recapitularon. Y aquí es donde realmente la sentencia cobra bastante trascendencia y considero que se le debe de dar la difusión que amerita. ¿Por qué razón? El pueblo mexicano ya está harto. El pueblo mexicano ha reaccionado por hartazgo a este tipo de fraudes, a este tipo de trampas, a este tipo de segmentos y de circunstancias que estamos viendo al día de hoy en este procedimiento sancionador. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es decir, nada de borrón y cuenta nueva, para nada. ¿Se les permite la posibilidad o se les permitió la posibilidad de participar? Sí, pero no en fraude ni en detrimento de la democracia de México. Creo que es muy importante que los candidatos, cuando tengan sus coordinadores electorales o las personas que se encargan de recoger las firmas y de afianzar ese cumplimiento, pues tampoco le hagan fraude al candidato. Claro. Porque ahora resulta que si tú le pides a la persona encargada que recapitule las firmas y el cuate, como es similar a quienes en un momento dado lo contratan, partiendo de esa presunción, que no creo que sea así, porque ustedes saben que en México eso no ocurre, ¿sí? Se va a su casa y hace quién sabe qué y te dice, mira, ya cumplí, págame, aquí están tus firmas, y tú dices, ah, ok, no. Hay que comenzar a revisar bien, porque eso es una responsabilidad de todos, tanto del candidato como del que recaba las firmas. Si el que recabó las firmas hizo ese fraude, exhíbanlo. Debe de haber un contrato de por medio, debe de haber algo, pero por favor, candidatos, no dejen que los ciudadanos creamos que realmente hicieron estas trampas y estos fraudes con el propósito de querer aspirar robando una posibilidad. Ya no tanto hablo de quien tuvo de sobra las firmas, pero de quien realmente ni siquiera las pudo alcanzar y que casi el 70 o el 80% o el 30 o el 40% fue un fraude para poder postularse. El caso del señor Ríos Peter realmente es una vergüenza. Sí. Digo, aclarando que se trata precisamente de tres precandidatos a la presidencia, que eran la señora Zavala, el señor Ríos Peter
y el señor conocido como el Bronco, y de los cuales el que no alcanzó ni siquiera el umbral, porque sabemos que Margarita Zavala pues, renunció a la posibilidad de contender a la candidatura a la presidencia, pero en el caso del señor Ríos Peter, ni siquiera alcanzó los apoyos y, como bien dices tú, entre el 60 y el 70% estaban falsificados, ¿no? Verdaderamente, tenían irregularidades este procedimiento, esta sentencia, esta época que nos toca vivir, nos hace ver como ciudadanos quiénes son los candidatos. Sin duda. Y qué son capaces de hacer. Y además hay una cuestión, yo también creo que estamos entrando, y las últimas jornadas que tuvimos de emisión del voto en nuestro país, todas las elecciones concurrentes que hubo, la participación fue ejemplar, ¿no? Y los resultados, bueno, pues ya los hemos visto, aquí hay claridad sobre todo frente a... Y es ahí donde cobra vigencia el Tribunal Electoral. Así es. Al emitir en este momento la sentencia que estamos analizando es ejemplar, porque nos está diciendo no más fraudes a la democracia. Sin duda. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya en nuestro segundo segmento, y bueno, sintetizando un poco lo que hablamos en la primera parte, una de las cuestiones más importantes a resaltar es que efectivamente no hubo una contradicción entre lo que se resuelve en este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y lo ya resuelto en el juicio ciudadano 186, que es al que nos referíamos al final de cuentas, que permitió a Jaime Rodríguez el Bronco participar, es decir, ser registrado como candidato independiente a la presidencia. Pero hay más cuestiones aquí, porque bueno, estamos hablando también de asuntos de interés público, evidentemente, porque hay muchísimos valores jurídicos a tutelar en este asunto. Y tiene que ver sobre todo con una serie de reglas a observar que, aunque están en la etapa previa a la emisión del voto, pues finalmente repercuten también, como lo mencionó Enrique, en todo el proceso de emisión del voto y pues, la democracia finalmente, que es el respetar la voluntad de los ciudadanos que van y depositan su voto en una casilla. Hay muchísimas cosas que podríamos decir que podrían llegar a ser afectadas y todas las podemos englobar en general en el principio de certeza. Si puedes comentar un poco de esto, sobre todo para que nuestro público entienda cómo ligamos ese principio constitucional, que también es derivado de valores constitucionales, y cómo podemos aplicar la certeza a este tipo de casos, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con el conocimiento y el hecho de seguir las reglas que se han prefijado. Así es. Bueno, pues son dos principios los vinculados, el de certeza y el de legalidad. Y están en el caso, digo, aterrizados y de la manera pues, más entendible posible, en la idea de que, pues, si llega un candidato, la ley le exige que pues, demuestre tener un cierto apoyo ciudadano. Lo mínimo que se debe necesitar es que ese apoyo sea real, que no sea un apoyo aparente. Para que no sea aparente, se tiene que acreditar el apoyo conforme a las reglas que marca, pues en este caso, los lineamientos del INE, así como la Ley General del Sistema de Medios y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuál es el gran problema aquí? Bueno, pues es que es información falsa. O sea, si yo no tengo una imagen de una credencial en original, o sea, que la imagen demuestre que tuviste en tu presencia la credencial, pues bueno, hay otras muchas formas de acceder a una fotocopia y hay pues mucha preocupación de cómo obtuviste información real en un formato que no es el real, ¿no? Cualquiera de los dos supuestos, habrá que ver, tal vez es una discusión aparte, qué tan dañino fue uno o el otro, pero lo cierto es que cualquiera de los dos pues te ubican en una incertidumbre total. De ahí que pues es muy claro ver que pues redunda en la certeza de que aquellas personas que lleguen, en su caso está en la boleta, realmente cuenten con una representación mínima. Es más, incluso que jueguen conforme a las reglas del juego,
que cumplan con una postura ética y legal correspondiente con lo que buscamos para nuestros candidatos a órganos de representación popular. Claro, y en esta competencia, porque realmente lo fue para obtener los apoyos, pues ya comienzan ellos a desplegar sus recursos, sus medios, para saber qué tanto apoyo ciudadano tienen realmente, ¿no? Y bueno, hemos visto a lo largo de nuestra historia, sobre todo antes de la democracia, pues todo tipo de trampas, engaños, etcétera. Y cada vez a mí me da la sensación de que cada vez se inventan nuevas cosas adecuadas a las nuevas reglas, pero al final de cuentas, pues para saltárselas, no para cumplir con ellas como cabalmente se esperaría, ¿no? Yo creo que es ahí donde el Tribunal Electoral juega el papel trascendental que nos demuestra a partir de esta resolución. Esta resolución es bastante, su impacto social es bastante efectivo, por eso digo e insisto que se debe de difundir aún más, porque nos hace tener un respaldo como ciudadanos de que cuando existan candidatos fraudulentos, vamos a poder saber el nombre y el apellido de ellos mismos. Claro. Por ejemplo, esta resolución que les decía, ok, hemos identificado irregularidades en las diversas solicitudes que presentaron para acreditar el voto, etcétera, etcétera, y les vamos a imponer una sanción de 3,000 pesos, 3,800 pesos, por haberme defraudado a mí como ciudadano, que pude haber creído en alguno de esos 3 candidatos independientes, pero que me estaba haciendo fraude porque realmente no se estaba postulando por ser una buena opción, sino por estar defraudando en los requisitos legales que se requieren para poder ser candidato, oigan, y que le van a imponer una multa de 3,000 pesos o de 4,000 pesos máximo. Sí, que fueron los casos justamente en este caso. Es una vergüenza, es una vergüenza, eso es una falta de responsabilidad y de compromiso con el país, porque estamos hablando de la simulación en el acreditamiento de recursos idóneos para poder ser candidato a la presidencia de la República, señores. O sea, no estamos hablando de la candidatura a regiduría, a diputado local, a presidente municipal. Parece jefe de manzana. Exacto. O sea, no estamos hablando de la designación de un presidente de sociedad de alumnos de preparatoria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, yo creo que esto no es un borrón y es un cuenta nueva, es al contrario, es un borrón y sigamos con lo que hicieron mal, porque hay que sancionar a las personas que han defraudado a la ciudadanía. Y en este caso existen 2 sentencias judiciales, que es la de la sala y del Tribunal Electoral, la sala regional, la sala superior, ¿sí? 2 sentencias que coinciden en que hicieron fraude y que ese fraude es concreto y material. Pero señores, no a la multa de 3,500 pesos, 4,000 pesos. Ahorita estábamos haciendo los cálculos para ver cuál es la multa que la propia ley establece como máximo y al parecer es no más de 400,000 pesos. Que tampoco me parece... Preguntemos a la ciudadanía si realmente ese tipo de multas para este tipo de actos totalmente que desacreditan el ejercicio democrático del país, ¿sí? Es suficiente. Claro. Yo creo que no, es suficiente. Pero eso sí, la sanción social es importantísima. Al día de hoy tenemos nombre y apellido de quiénes son los que nos hicieron este fraude. Acabas de mencionar una cosa y bueno, adelantando ya también la sanción que se viene combatiendo precisamente, porque aquí sucede algo curioso, digamos. Pedro, así. ¿No tienen vergüenza de venir a combatir, ¿no? A inconformarse por 3,500 o 4,000 pesos que les van a imponer por habernos faltado al respeto, ¿sí? A los ciudadanos, ¿verdad? En cuanto a que si reunían o no reunían los requisitos. Lo bueno aquí, y eso es una de las cuestiones que justamente iba a comentarles, es que no solamente viene el señor Jaime Rodríguez a tratar de impugnar esta sanción. En la contraparte, digámoslo así, porque bueno, pues al final de cuentas fueron 2 asuntos que se acumularon, viene un partido político. Así es. Y lo voy a decir como lo solemos decir en la jerga los abogados, vinieron a pedir más sangre, es decir, de alguna manera consideraron justo lo que tú estás diciendo, es decir, esa sanción de manera alguna se corresponde con la gravedad de la falta. Sí. Entonces, claro, si hubiera venido solamente Jaime Rodríguez por el principio de non reformatio impeius, quizá no habríamos podido agravar la sanción. Así es. Pero afortunadamente viene un partido que viene ejerciendo el derecho que tiene para ejercerla en acciones tuitivas de intereses difusos, es decir,
una cuestión de representación social, podríamos decirlo así, y dice, no señores, a mí me parece que esta multa está muy por debajo de lo que realmente debería ser en virtud de la falta cometida, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, porque nos imaginamos la defensa de Jaime Rodríguez, pues fue tratar de desarmar todos los argumentos de la sala especializada. Pero a mí me interesa más que se mencione qué es lo que dijo este partido político que viene precisamente, el Partido Encuentro Social, viene solicitando que esa sanción se agrave en virtud de lo que ellos consideran pues una conducta que amerita una sanción mayor, ¿no? Pues al margen también de lo del partido, también vale la pena lo que dice el ciudadano en su caso, porque fue una oportunidad para pues también analizar y reforzar que efectivamente está acreditada una entrega de información falsa. Pero bueno, empezando incluso cronológicamente llega primero la impugnación del partido político, que es el Partido Encuentro Social. Formula varios agravios, pero podemos encontrar que su pretensión principal era la sanción que se le impuso a estos 3 candidatos no corresponde con la gravedad de la conducta acreditada. Claro. Y además, dice, está mal individualizada la sanción respecto del candidato Jaime Rodríguez Calderón. Para esto él acude al catálogo de sanciones que están en la propia Ley General de Instituciones y dice, la sanción máxima tendría que ser la cancelación de su registro como candidato. Entonces tendría que cancelarse, obviamente este asunto llegó después de la jornada electoral. Okay. Dice, tendría que cancelarse el registro del candidato, en consecuencia su votación pues tendría que tener efectos nulos y esa tendría que ser la sanción máxima. En la sentencia que tomó finalmente la sala, se abordó primero esta primera pretensión. Bueno, efectivamente vemos el catálogo de sanciones y después de las multas, que pueden ser hasta 5.000 unidades de medida y actualización, viene la posibilidad, en el caso de candidatos o aspirantes a candidatos independientes, de negarles el registro y en caso de que ya lo tuvieran, de cancelarlo. Entonces ahí la primera duda es, bueno, efectivamente, pues por orden, como está ascendente en la propia ley, aparenta ser una sanción máxima respecto del supuesto en el que él se encuentra. Pero habría que preguntarse, ya una vez pasada la jornada, si ya resulta una sanción idónea. Claro, ahí nos retrotraemos a lo que decíamos en nuestro primer bloque, que era el principio de definitividad y esas etapas en las que se divide el proceso electoral, ¿no? Incluso es algo pues, bastante intuitivo. Finalmente, él ya participó. Su votación no fue poca, obtuvo más del 5% de la votación válida emitida. Que digamos, un partido político nacional pierde el registro con menos del 3%, él obtuvo el 5%. Entonces, bueno, sí obtuvo la votación, pero ya no ganó. Que ahorita le digamos, no te preocupes ya, tú ya no tienes tu registro como candidato, pues la verdad es que qué efecto inhibitorio tendría en una persona que incurre en una falta el que le digas, mira, aquel juego en el que perdiste ya no vale. Pues no tiene ninguna lógica. Claro, de proceder de esa forma sí tiene un efecto respecto de las reglas para los otros partidos y los otros actores. A lo mejor me voy a adelantar lo que vas a decir, pero a mí lo primero que me surgió cuando estaba estudiando esta sentencia fue pensar, si se anula ese 5% de votación que obtuvo Jaime Rodríguez, el total de los votos a repartir y por tanto el porcentaje de umbral para alcanzar, porque sabemos que el Partido Encuentro Social está, como se suele decir, en la tablita, a punto de perder el registro, porque a pesar de que la coalición a la que participaba ganó, y ganó arrasando en prácticamente todos lados, aquí la cuestión es, si se reduce el total de los votos, ¿ellos alcanzan el umbral para mantener el registro? Esa fue la pregunta que me surgió en algún momento y quizá es demasiado diabólico pensando como abogado esas cosas, pero como abogado tengo que verlas, imaginar las posibilidades. ¿Iba por ahí el asunto? ¿Se planteó en algún momento esto? A ver, lo que comentabas en un inicio, el partido lo viene haciendo el juicio a partir del ejercicio como titular de acciones tuitivas. Sí. Si lo vemos desde la perspectiva de un interés particular, que sería el que alcanzando o no, pues ya no estaríamos en el supuesto de una acción tuitiva. Pero digo, me refiero como pretexto la acción tuitiva, pero como objetivo último real. Como punto y aparte, pensando en un efecto, un ejercicio hipotético, claro, este es un ejercicio hipotético a partir de resultados que no son definitivos, porque son los
emitidos solamente a partir del instituto. Claro. Recordemos que todavía están los medios de impugnación, incluso esa sí es materia de litis en algún medio que ya se encuentra en trámite en el tribunal. Pero pensamos solamente en el efecto con los números que aquí se tenían, aún no lo hubiera alcanzado. Aún así no hubiera alcanzado. Aún así todavía, claro, se disminuye considerablemente, porque el universo de votación es menor, por lo tanto, el número que necesitas es menos, pero aún... Sí, perdóneme lo mal pensado, pero en estas cosas, abogado que no es mal pensado, yo creo que no sirve, no es abogado, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es era una pregunta, si al calce, como suelen decir, ¿no? Fíjate, hay un párrafo, Pedro, muy importante en la sentencia, donde precisamente valora qué tipo de sanción podría llegar a ser la ejemplar y la determinante para este tipo de fraude o este tipo de trampa o este tipo de grosería a la democracia por parte de algunos candidatos independientes. Y el tribunal dice, definitivamente, es revocar la determinación de la sala regional. Definitivamente es revocarla, porque ¿cómo es posible que le vayamos a imponer a estas personas, declarando fundado el agravio del Partido Encuentro Social, ¿sí?, una penalidad, una sanción económica, no hablemos de penalidad, es una sanción económica, ¿no?, de máximo 3,800, 4,000 pesos por esta grosería, por esta situación tan aberrante? Yo creo que es un llamamiento de atención esta revocación a la sala regional para decirle, oiga, usted tiene que ser un garante de la democracia y tiene que poner en su sitio las trampas, ¿no?, frente a las ilegalidades, frente a las cuestiones de forma. O sea, es que aquí no fue una cuestión cualquiera. Aquí no fue una cuestión de que le haya hecho falta un papel, que le haya hecho falta una firma, no, aquí es un tema de intención, aunque lo manejan como imprudencial. Sí, demasiado benevolente y sobre todo de la imposibilidad de cuantificar el beneficio, ¿no?, que creo que esa fue una de las líneas torales del informe de la responsable. Pero al final el beneficio pues, era ser postulado. Claro. El beneficio era ser candidato independiente a la presidencia y tener acceso a múltiples garantías que la propia ley prevé, como espacios de radio y comunicación, televisión, recursos económicos. O sea, todo eso, de una u otra forma, hubo un candidato que lo obtuvo de manera ilegal, de manera inconstitucional. No puede ser posible. Bueno, en ese punto, digamos, lo que se acredita es efectivamente el riesgo al valor y a la certeza, específicamente en los candidatos. Solo que por ahí va también el tema de, bueno, otra cosa fue el registro que obtuvieran. Exacto. Digamos, en el caso de él, los registros fueron los calificados originalmente por el instituto como válidos y el remanente que tenía, en el cual había una presunción razonable que lo podía obtener. Pero esto era el universo adicional, que era el punto, bueno, no podemos llegar a la conclusión de que pues vas a salir, digamos, intentaste y pusiste en riesgo todo el procedimiento de la autoridad y no va a haber ninguna consecuencia. Claro. Que ese es el punto que se está como sancionando en principio. Sí. Porque incluso si vemos, si lo analizamos respecto del objetivo de obtener la candidatura, se pierde un poco el elemento porque parecería más una tentativa, porque incluso el que mayor daño o el que mayor irregularidad tiene no alcanzó su pretensión porque fue el que no obtuvo el registro. Entonces, a mí, perdón que lo diga así, a mí lo que me dice es que este señor no tiene ningún simpatizante y es un tramposo de marca, ¿no? Pero bueno, nos permite, vamos a ir un corte porque ya el tiempo siempre es el enemigo, pero volvemos en un momento. Gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Como siempre, pues ya saben que el enemigo es el tiempo, y lo digo en términos generales. Pero volvamos otra vez a una cuestión que creo que es importante. Es la individualización de la sanción es el principio a partir del cual pues, se decide cómo se va a castigar al que comete precisamente la falta, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento en este caso de la sala responsable para llegar a la conclusión de que, pues, que la multa tiene que ser entre 3 y 4 mil pesos, como ya resaltó Enrique, ¿no? Que es el meollo de este asunto, ¿no? Es parte por lo que se tiene como fundado el agravio. De hecho, pensaría que es la parte medular. Claro. La ley nos marca rangos. En el caso de las multas, que hasta ahí vamos coincidiendo, la sala especializada y la sala superior, bueno, marca un rango hasta 5,000 unidades de medida. ¿Son los 400 mil pesos más o menos? 400,000 pesos, 403 mil pesos más o menos, que es el máximo. Económica, porque decíamos que pues, en este caso el anular el registro pues, ya no tenía efecto. No, porque ya fue votado, incluso interfieres con la certeza de la ciudadanía que ya lo votó y no es idóneo. O sea, sí. No te significa nada para el que infringió la norma y le digas ya no va a valer donde perdiste, pues no significa nada. Sí, una vez agotada la jornada electoral no tiene ningún sentido, claro. Sí, por supuesto, incluso una de las intervenciones de alguno de los magistrados iba en este sentido, en el que de haber sido otro el tiempo que hubiera tomado el procedimiento y que esta resolución se diera antes de la jornada, tal vez estaríamos hablando de otra situación, efectivamente. Pero en este caso, ya después de la jornada, el retirar el registro pues ya no es una sanción idónea. Entonces nos encontramos ya en el ámbito de las multas, y en las multas pueden ser hasta de 5,000 unidades de medida. Ahora, la calificación de las faltas, de alguna forma ha seguido ya esta técnica, la sala especializada, que fue una técnica que viene en una tesis histórica del Tribunal Electoral, calificar las infracciones como levísimas, leves o graves, y en el caso de graves, como graves ordinarias, especiales o mayores. Más aún, hemos dicho en algún momento, como órgano jurisdiccional, que si la incidencia es sobre valores o principios constitucionales, que es el caso, porque no estamos hablando de violaciones a la ley, sino estamos hablando de violaciones a la Constitución y a cuestiones de principios, o sea, ni siquiera a las normas constitucionales, sino a principios que son todo abarcadores de la lógica que tiene el propio sistema jurídico globalmente. Esa armonía jurídica parte precisamente, sobre todo, de valores y de principios, y a partir de ahí se desarrollan ya las normas. La Constitución está llena de normas, pero también está llena de valores y de principios que han de ser interpretados y que son el marco referente para legislar, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, no se puede emitir una ley que contradiga ningún principio o valor constitucional, porque bueno, lo lógico sería que al final de cuentas fuera declarada inconstitucional. Claro. En nuestro caso, pues sería inaplicarla, dando vista a la Corte, que es el procedimiento que marca la propia Constitución a través del artículo 105, y de alguna manera en ese control de constitucionalidad al cual están obligados ya todos los órganos jurisdiccionales y administrativos, pues es uno de los grandes triunfos al final de cuentas del sistema jurídico mexicano, gracias a casos contenciosos de la Corte Interamericana, por cierto, pero al final de cuentas tenemos eso como un panorama que permite ejercer un control del sistema en general y de su armonía, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de violaciones a la Constitución, yo creo que de entrada tenemos que considerar que se trata de una violación grave, ya de entrada, ¿no? Y luego grave tiene otras graduaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, la sala especializada también llega a la conclusión de que es grave. Digamos, hasta ahí seguimos igual, vamos por el mismo camino. Eso descarta de entrada la posibilidad de pensar que cumpla la finalidad de la sanción una amonestación, por ejemplo. Claro. Es claramente improcedente y no guarda proporción con el grado de la afectación de los valores constitucionales, incluso al espíritu de la implementación de las candidaturas independientes, porque pones en duda, la idea es que la ciudadanía tenga otra vía de acceso al poder público y generar una vía que permita, viciada de origen, a partir de esta información falsa que se alcance, pues estás dándole en la torre a la institución. Claro. No, y además aquí hay una cosa que el público, me imagino, se preguntará, es decir, ¿por qué hay sanciones que aparentemente son muy bajas, como fue la que se aplicó, y sanciones que, bueno, en este caso yo no diría que es tan alta, pero bueno, se pueden considerar ya mucho más cuantiosas? Y hay una cuestión que es fundamental y que creo que es parte de la obligación de tutelar la democracia que tienen todos los órganos jurisdiccionales y también los administrativos, repito,
y tiene que ver con el mensaje que se lanza a quienes, como en este caso, son candidatos independientes a la presidencia y que pues cometen faltas que verdaderamente, como bien dices tú, van en contra de todo el espíritu de la propia democracia. Pero la finalidad de establecer ciertos grados de sanción tiene que ver también con la posibilidad de disuadir futuros casos, ¿no? Por supuesto, aquí es disuadir el ánimo corruptor. O sea, ya basta. Las instancias jurisdiccionales del México de hoy nos están haciendo ver que no muy fácilmente va a ser coludirse con aquellos que se basan en la trampa, en el fraude y en la simulación para poder en un momento dado obtener votos en detrimento de la democracia. Yo creo que al día de hoy esto tiene que ser un llamado de atención para todos aquellos independientes que quieren en un momento dado postularse creyendo que esto es fácil. Ya el tiempo de lo fácil creo que está pasando, claro. Si no es por decir que ya pasó. Eso de llegar y contratar mapaches para que te vayan y te saquen los votos, para que vayan y compren, para que vayan y lleven camión, ya, basta. Sin duda. Creo que ahorita la ciudadanía tiene mayor conciencia. Creo que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante para hacernos ver cómo son ese tipo de trampas, cómo son ese tipo de procesos. Algunos medios, yo puntualizaría, de la democracia. Perdón, pero sí. Bueno, como todo, ¿no? Como todo. Como sí, todo. Sí. Pero creo que ahora podemos nosotros decidir con un poco más de libertad en cuanto a quiénes son nuestras opciones para determinados cargos públicos. En el caso, Margarita Zavala, como sabemos, se hizo a un lado de la contienda. Fue demasiado objetiva, demasiado racional en cuanto a las circunstancias que se estaban dando en el país, ¿sí? El Bronco, pues tuvo lo acabamos de decir, tuvo una votación y un apoyo bastante fuerte. Pero ¿qué pasó con Ríos Peter? Por Dios santo, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿de verdad tenemos este tipo de políticos? Sí, cuando ni siquiera tenía, lo digo por el resultado al final de cuentas de los apoyos presentados, no tenía ni posibilidad siquiera. Oiga, pero él fue a universidades extranjeras, trae un perfil también ahí se aprenden malas mañas, te lo digo en serio. Y académico bastante interesante, y que nos haga esto a nosotros como ciudadanos. Sí. No lo entiendo. Por eso es que esta resolución tiene que difundirse y tiene que ser un punto de antes y después, no un borrón y cuenta nueva, sino de que aquí lo que haces en detrimento de la dignidad, en detrimento de la democracia, se va a tomar en consideración y se va a sancionar. Claro. Aquí me viene una cuestión, por lo que acaba de mencionar Enrique, y es si en algún momento se planteó por parte del señor Rodríguez, pues la posibilidad de caer en culpa invigilando al final de cuentas, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza es que nosotros hemos dicho, por ejemplo, cuando se cometen faltas por los afiliados a un partido político, que el partido político también es responsable por no estar al pendiente de lo que hacen, al final de cuentas, los miembros de esa organización, ¿no? Así es. Entonces creo que en este caso, incluso aunque pensáramos que hubo una actitud inocente por parte de estos candidatos y delegaron la recopilación de firmas. Es muy difícil hablar aquí de una cuestión de ingenuidad. Claro. Y de una cuestión de que no tenían conocimiento. Es muy difícil hablar de eso. Bueno, jurídicamente quizá, pero socialmente no la creemos. Porque inclusive en el caso del Bronco fue sancionado por haber utilizado funcionarios vigentes del Estado para ir recuperando apoyo en su favor. Y eso verdaderamente no puede ser posible. O sea, a ver, ¿cómo que no lo sabes? Sí, por supuesto. O sea, esto es algo bastante complejo, pero yo creo que apuntando a la verdad, la sentencia nos dice, no vamos a dejar pasar ningún tipo de arbitrariedad en detrimento de la democracia. Y es por eso que esta sentencia tiene que seguirse difundiendo. Eso intentamos. Es verdaderamente este programa tiene, entre otros lo objetivos, celebro bastante. ¿no? Absolutamente. Y bueno, pues entramos ya digamos, a la cuestión fundamental de qué es lo que resuelve la Sala Superior en cuenta de esto. Y bueno, pues se puede deducir fácilmente que no estuvo de acuerdo, los magistrados del Pleno de esta Sala Superior no estuvieron de acuerdo con la sanción impuesta. Entonces consideran fundado el agravio del Partido Encuentro Social en relación a las sanciones que se les impusieron a estos candidatos. Sobre todo por qué tan grave
Claro. Y eso entramos ya nuevamente en la calificación dentro de ese margen de faltas graves. ¿Qué tan grave fue, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo en este caso? Incluso se consideró que aun cuando estuviera o se compartía la calificación, tuvo la sala especializada, que era como grave ordinaria, es decir, dentro de las 3 posibilidades de gravedad, la menor. Hablar de una sanción de 40, 50 y 60 unidades de medida no guardaba ninguna proporción ni estaba explicado de ninguna forma cómo corresponde estas cantidades con el número de irregularidades o con la afectación al principio. Claro. Es decir, incluso uno puede compartir la sentencia de la sala especializada cuando va desglosando algunos de los principios y llega a la conclusión de hasta dónde fue la cantidad de irregularidades. Pero de repente llegamos a concluir que, bueno, pues al que más irregularidades tiene son 60, al que medio 50 y al que menos 40. Entonces es ahí donde la sala dice, bueno, aquí falta justificar cuál es la correspondencia entre la falta y la sanción que se está imponiendo. Voy a hacer un ejercicio especulativo que puede resultar incluso un poco violento jurídicamente hablando, pero me imagino, si el señor Ríos Peter presentó 900,000 apoyos irregulares y se le impone una sanción, la máxima económica, que decíamos que estaba en torno a los 400,000 pesos. $170 para que la gente que nos ve en otros países entienda cómo está esta situación. $170 por hacer un fraude en una elección presidencial. Pero pensando incluso en la sanción máxima, económicamente hablando, que permite la norma, pues resulta que le sale a menos de 50 centavos el voto falsificado. Exacto. O sea, eso es garrafal jurídicamente hacer esa comparación, no se pueden trasladar votos a pesos, pero lo hemos hecho mucho para hacernos una idea realmente del impacto que cada una de esas cosas puede tener. Y económicamente, además, algo que sí es muy cierto, y es tristemente cierto, se hace un cálculo del costo-beneficio frente a la posible sanción que se hace, ¿no? Entonces, pues hacen números así, dicen, pues te va a salir a 40 centavos cada voto falsificado, ¿no? Al final lo piensa uno de esa manera y dices, pues ni siquiera la multa económica máxima, ¿no? Que no sabemos al final de cuentas cuál va a ser la sanción última, porque lo que estamos haciendo pues es resolver para efectos, como se suele decir, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues se devuelve al final a la sala especializada para que reindividualice, perdonen ustedes, la sanción, ¿no? Ahora se devuelve también para efectos porque pues tiene una lógica. Si aquí se hubiera impuesto una sanción, también se le está impidiendo a los sancionados defenderse. Claro. De esta forma, regresa a la sala especializada. ¿Se repone todo el procedimiento? No, todo el procedimiento ya solamente la individualización. Solamente la individualización. Claro. Se le dan directrices de ahora, a partir de los valores que estuvieron afectados, lo que no se comparte es la calificación como grave ordinaria. Si dice, a ver, veamos las cosas como son. Esta es una gravedad especial. O sea, el grado de duda que sembró en incluso la ciudadanía respecto del actuar del instituto, respecto de la viabilidad de la figura, respecto de quienes alcanzaron el registro y que efectivamente tuvieran este apoyo, pues es algo de una gravedad bastante alta. Sí, entonces se califica la gravedad, se le dice considera eso, considera el número de apoyos, que exista una proporción entre los montos que establezcas y los apoyos de irregularidades acreditadas, y entonces sí, vamos a ver qué sanción tenemos ahora. Y ahí tengo una pregunta. A ver, es una elección presidencial, ¿no? Así es. ¿Hay otra más importante en el país? Que sepamos, no. Ok. Luego, las irregularidades. Iba a decir una barbaridad, pero... Las irregularidades no fueron en un aspecto accesorio o accidental o formal, que colocó mantas, que no retiró mantas a tiempo, dentro de los tiempos. No, estamos hablando de una cuestión de lo más importante en una elección, que es el voto. Así es. Falsificado. O sea, el voto, quiero hacer una aclaración, o sea, me refiero al apoyo ciudadano. Al apoyo ciudadano en cuanto pero a la candidatura. Con esa mecánica podemos pensar que se trasladaría, entonces, por supuesto, mi pregunta es, ¿qué tipo de sanción puedo yo imponer entre la mínima y la máxima, sin considerar que es grave, tratándose de una elección presidencial y tratándose de la búsqueda de apoyo ciudadano que al final resultó ser falso? O sea, no entiendo cuál es el parámetro para poder calificar, que son 3,000 pesos, claro, que son 3,800 pesos, a 150, 165 dólares de sanción, cuando entonces me pregunto yo, ¿qué puede haber más grave que esto?
O sea, ¿acaso hipotéticamente, pues sí, claro, que lleguen con una pistola y obligan a la gente del apoyo ciudadano? Sí, sería lo único más grave que se me ocurre. Sí. Exactamente, pero hasta ahorita no hemos llegado a esos extremos. Claro, claro. Pero esto es grave, o sea, sí. ¿qué parte de la gravedad de esto no se entiende? Ameritaría una reforma, porque no me parece justo que el tope sean aproximadamente $400,000. Esto es 220 mil pesos, ni siquiera 400 mil pesos, perdón, no eso serían dólares. como $20,000, ¿no? Aproximadamente. $22,000 por ahí más o menos. Así es. Yo creo que eso es demasiado bajo. No, y al final de cuentas hay que tener presente que pues, la ley no la hace este tribunal, evidentemente, lo hacen los legisladores, y el tribunal pues, solo tiene la posibilidad de moverse dentro de los márgenes legales. Digo, ya veremos, seguramente, a esta fecha no sabemos al final cómo se ha resuelto esa reindividualización que se ordena a través de esta sentencia para la sala especializada. Pero bueno, pues esperamos que sea la máxima que la ley permita. Así es. Sobre todo por lo que puntualizábamos que era el efecto inhibitorio de determinadas conductas que son verdaderos atentados contra la democracia. Pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima presencia, agradecerles a ustedes, por supuesto, que nos hayan acompañado del otro lado de la pantalla y no dejen de acompañarnos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.